Entonces, cuando hablamos de patología mamaria benigna, ¿correcto? Nos estamos refiriendo a todos aquellos trastornos de la mama que no van a necesariamente terminar en un cáncer. O sea, puede que aumenten el riesgo de cáncer, pero no es que van a terminar en cáncer, ¿ya? Entonces, patología mamaria benigna tiene una subclasificación que son las lesiones no neoplásicas y las lesiones neoplásicas. Y dentro de las lesiones neoplásicas se divide en las neoplásicas sin atipia y neoplasias con atipia, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas. Entonces, antes de empezar con este capítulo de patología mamaria, tenemos que recordar la histología básica de la mama. Entonces, como ya habíamos visto en las clases de básicas, la patología de mama, correcto, depende mucho de esta estructura llamada el lóbulo y el lobulillo mamario, ¿ya? Entonces, no se olviden que durante el desarrollo embrionario, alrededor de la 6ª a la 7ª semana del desarrollo embrionario, se forma la famosa línea mamaria, ¿correcto? La famosa línea mamaria. Esa línea mamaria es la que va a dar origen a las futuras mamas. Esa línea mamaria va a generar brotes de tejido epitelial que van a entrar y van a formar los ductos rudimentarios, ¿no es cierto? Los ductos rudimentarios, que van a dar lugar después a esto, a los conductos galactóforos principales, que más o menos son 15 a 20 conductos galactóforos principales, ¿ya? Muy bien. Durante la pubertad, tanto en varón como en mujer, estos ductos empiezan a ramificarse, se empiezan a ramificar y aparece el desarrollo mamario, que obviamente es mayor en las mujeres. Entonces, supongamos que este ducto de acá, ven acá, se ha empezado a proliferar, ¿no? Y como ves, se prolifera, y este desarrollo es dependiente de estrógenos. Los estrógenos suelen desarrollar más los ductos. Y la progesterona lo que hace es formar los acinos de los futuros lobulillos. Entonces, la progesterona ayuda a formar el componente lobulillar. La progesterona tiene que ver con el componente lobulillar. Esta es la segunda fase del desarrollo de la mama en la mujer. Y finalmente, durante la gestación, estos acinos aumentan de tamaño, empiezan a producir leche y los ductos también aumentan de tamaño. Entonces, la gestación es la encargada del siguiente crecimiento mamario, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos conductos galactóforos principales que les dije acá, que son de 15 a 20, van a terminar dando origen a toda esta unidad que se conoce como el lóbulo mamario. El lóbulo mamario. Y ese lóbulo mamario está conformado por estas estructuras más pequeñas que se conocen como lobulillos mamarios. Eso que estamos viendo acá son los famosos lobulillos, los lobulillos mamarios. Y es importante estos lobulillos porque es ahí donde asienta la mayoría de las patologías de la mama. Entonces, vamos a ver acá un lobulillo más grande, ¿correcto? Entonces, supongamos que este es un lobulillo. Ahí está, ¿no es cierto? Este es otro lobulillo. Ahí está. Entonces, eso que están viendo punteado de azul, ¿no? Vamos a usar el gráfico que tenemos ahí. Eso que están viendo punteado de azul es el lobulillo, ¿no es cierto? Entonces, esto que están viendo acá grande es el conducto galactóforo principal, que habíamos quedado que habían de 15 a 20. De 15 a 20. ¿Y qué es esto entonces, Doc? Este de acá, este
este y este, esos vienen a ser los ductos terminales. Los ductos terminales. Pero esos ductos terminales tienen dos tipos. Los extralobulillares y los intralobulillares. Entonces, si es que voy a borrar, ya saben que son esos ductos, ¿no? Entonces voy a poner solamente uno para que no me ensucie mi dibujo. Entonces, si es que eso es un lobulillo, todo este ducto que estoy pintando de negro es un ducto terminal extralobulillar. Y este que estoy pintando de amarillo, ahí adentro, es un ducto terminal intralobulillar. ¿Correcto? De tal forma que si yo voy a hacer un zoom a este lobulillo, le vamos a hacer un zoom a este lobulillo, tenemos así. Entonces, eso que está de verde es el estroma intralobulillar. Esto que está de color verde, esto que está de color verde, esto que está de color verde y esto que dibujó de color verde es el estroma. Estroma es tejido de sostén. Y como está dentro del lobulillo, estroma intralobulillar, que viene a ser esto que está de verde acá, esto que estoy pintando. Esto. ¿Ya? Entonces, ese estroma intralobulillar que están viendo ahí determina el lobulillo. Por lo tanto, este ducto que está afuera, este es el ducto terminal extralobulillar. Mientras que este ducto que está adentro, todo esto, viene a ser el ducto terminal intralobulillar. ¿No es cierto? ¿Y qué son estos? Estos son los acinos mamarios. Acinos mamarios. ¿Y todo esto qué es? El lobulillo. El lobulillo. Todo esto que están viendo acá es el lobulillo. ¿Ya? Todo esto. Todo. El lobulillo. Entonces, el lobulillo está conformado por varios acinos más un ducto terminal intralobulillar y hay un ducto terminal extralobulillar. Muy bien. Entonces, a toda esta unidad, o sea, todos estos arbolitos que estás viendo acá, todos estos lobulillos que estás viendo acá, todo eso tiene un nombre en la mama, tiene un nombre. Todos estos lobulillos tienen un nombre técnico. ¿Cómo se llaman? Unidad ducto lobulillar terminal. O sea, es una unidad histológica. La unidad ducto lobulillar terminal es todos esos lobulillos que les he mencionado, que tienen su acino, su ducto y su estroma intralobulillar, este de acá. Correcto. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque en cada uno de estos tejidos vamos a encontrar patología. En cada uno de estos que les he mostrado vamos a encontrar patología. ¿Está bien? Quiero que lo tengan eso claro. Lesiones no neoplásicas, ¿correcto? Entonces empecemos a conversar de las lesiones que no generan una proliferación. Entonces arrancamos. ¿Qué pasa cuando a una mujer le duele la mama? Le duele la mama. Entonces el dolor mamario el dolor de mama puede ser o bien por una causa hormonal funcional conocido como mastalgia. Y esta mastalgia, cuando se acompaña de problemas hormonales, se conoce como mastalgia cíclica, porque viene cada vez que la regla, caen las hormonas y viene la regla, viene la mastalgia. Entonces, la mastalgia cíclica es por un problema hormonal.
¿Ya? Luego, lo otro puede ser que la mujer tenga un daño orgánico, un tumor, un quiste, algo, y le duele. Eso se llama mastodinia. La mastodinia es cuando hay una lesión orgánica que se ha demostrado por imagen, ¿correcto? O por clínica. ¿Ya? Mastodinia. Es algo orgánico. Bien, entonces eso es lo primero que deben reconocer. Siguiente. ¿Qué pasa si en la mama, correcto? ¿Qué pasa si en la mama empieza a haber una infección? Una infección. Una infección que entra por el pezón y va subiendo y va haciendo abscesos. Abscesos, abscesos. Entonces, si una infección entra por el pezón y empieza a hacer abscesos sub o retroareolares, tenemos la famosa la mastitis. La mastitis entonces puede ser aguda por estafilococo o puede ser crónica por tuberculosis. Entonces la mastitis aguda por estafilococo aparece, como ustedes ya saben, en el puerperio tardío. Aparece en el puerperio tardío por infección agregada o sobreagregada a una mala técnica de lactancia. ¿Ya? Y la tuberculosis crónica hace mastitis granulomatosa. Hace mastitis granulomatosas, pero BK positivo. ¿Ya? Tuberculosas. Bien. Luego, ¿qué pasa si la mama se llena de quistes? Entonces, esta parte de acá del acino, suele a veces volverse un quiste. Y estos quistes se vuelven tumoraciones palpables. Entonces, los quistes de mama, los quistes mamarios, pueden ser simples o múltiples. Cuando hay múltiples quistes bilaterales en ambas mamas, se conoce eso como la mastopatía fibroquística o proceso fibroquístico, que es una patología que afecta a más del 50% de mujeres. Se ha descrito hasta el 52% de mujeres en edad fértil tienen esta mastopatía fibroquística. ¿Ya? No debe preocuparnos, es algo que va a pasar, depende mucho de las hormonas y se va a ir con la menopausia, pero deben saber que un 4% de esos quistes pueden tener una hiperplasia atípica adentro. Entonces se volverían lesiones neoplásicas potencialmente malignas. Entonces, debido a este 4%, que es un factor adicional de riesgo en estos quistes, algunos recomendaban, ya no tiene evidencia, dar vitamina E por 6 meses de forma preventiva, profiláctica, a toda mujer que tenga quistes múltiples en las mamas. ¿Ya? Entonces, eso es la lógica o la razón de por qué dar vitamina E cuando hay mastopatía fibroquística. ¿Bien? Siguiente. ¿Qué pasa si a la mujer se le genera un traumatismo en la mama? O sea, se golpea la mama, ¿no es cierto? Un trauma de mama. Entonces, esta mama, cuando se golpea, este tejido graso se lesiona. Y acá se forma lo que conocemos como la necrosis grasa. Entonces, lo que están viendo acá se conoce como necrosis grasa. La necrosis grasa, como su nombre lo dice, es la destrucción de la grasa, pero se refiere a la grasa extralobulillar. O sea, no es el tejido estromal del lobulillo, no, es extralobulillar. Entonces, esta es una lesión extralobulillar. ¿Correcto? Y aparecen quistes grandes, lesiones quísticas grandes, que en algunas ocasiones calcifican de forma concéntrica, como están viendo mi dibujo. Hacen una calcificación concéntrica grande, una macrocalcificación. Esa es la palabra, macro. Y por lo tanto te puedes confundir con un cáncer.
¿ya? ¿Cuál es lo importante de esta necrosis grasa? Lo importante es que ustedes deben sospechar violencia de género o violencia contra la mujer cuando ven esta lesión. Porque normalmente las mujeres no se golpean las mamas. Las mujeres ponen las manos y se van a caer, cuidan el pecho por instinto. Todos los humanos cuidamos nuestro torso por instinto. Entonces no es que tú te caes sobre tus mamas, no, difícil, pero sí te pueden golpear. Entonces, violencia de género, sospechas cuando hay macrocalcificaciones en las mamas que sugieren necrosis grasa. ¿Ya? Bien, siguiente. ¿Qué pasa cuando empieza a producir leche una mama cuando no está en periodo del puerperio? Entonces, eso se llama galactorrea, ¿no? La galactorrea, también es algo que se estudia en patología mamaria, es la secreción de leche, pero tiene que ser multiporo, o sea, tiene que salir por los 15 a 20 poros de los lóbulos y tiene que ser bilateral. Multiporo bilateral, ¿correcto? Esta galactorrea supone un aumento de prolactina. Y habíamos quedado que si la prolactina está por encima de 100, eso amerita una resonancia magnética nuclear. Recuerden que la galactorrea suele ir acompañado de amenorrea, ¿correcto? Y por lo tanto, siempre deben sospechar una patología, ¿correcto? Sobre todo en el varón, ante la presencia de galactorrea. Ya en el caso de la mujer, siempre hay que descartar que no esté en puerperio, que no haya tenido, bueno, pues un embarazo, lo que fuera, pero siempre hay que tomar en cuenta esto, ¿ya? Tumores productores de prolactina, ¿ya? No voy a ampliar mucho acá porque esto ya se ve en endocrino, pero igual lo tengo que mencionar. ¿Listo? Bien. Y finalmente, ¿qué pasa cuando la mujer tiene una obstrucción, que suele ser en las posmenopáusicas o perimenopáusicas? ¿Qué pasa si este ducto terminal se obstruye? Se obstruye con alguna sustancia de colección, secreciones, piel muerta, lo que fuera. Se obstruye. Entonces, se produce una ectasia. Ectasia ductal, o sea, se empieza a acumular fluidos en todo este tracto, ¿no? Entonces, esa ectasia ductal va a generar una masa con dolor, va a aparecer una masa con dolor por la ectasia, y esa va a dar una secreción fétida, maloliente, porque es secreción láctea acumulada que están creciendo anaerobios. Entonces, masa con dolor, secreción fétida, sospechen ectasia ductal. El diagnóstico de la ectasia ductal es con galactografía. El dibujo que están viendo acá es una galactografía, así se ve, blanco dentro del fondo negro de la mama. Y la galactografía, luego el tratamiento es quirúrgico, porque hay que liberar o extirpar todo ese segmento que está obstruido. ¿Listo? Entonces, eso es el diagnóstico de ectasia ductal, que suele ser en pacientes posmenopáusicas, que por la ausencia de hormonas ya no producen ninguna secreción, ya no hay fluidez y se puede taponar por crecimiento epitelial. ¿Bien? Listo, ahora vamos a conversar de las lesiones neoplásicas. Las lesiones neoplásicas. ¿Correcto? Entonces, las lesiones neoplásicas supone que va a haber una proliferación de tejido, ¿ya? Que supuestamente es benigna, porque estamos en patología mamaria benigna. Entonces, para eso tenemos que recordar los tipos de tejido que hay en la mama. Entonces, en la mama tienes de arranque todo el ducto, ¿no es cierto? El ducto tiene un epitelio, es un tejido epitelial, ¿no es cierto? Pero epitelial ¿de qué tipo? Glandular, pues, glandular, ¿no es cierto? Luego tienes acá eso de verde, eso es tejido estromal, eso es mesénquima, pero eso es un mesénquima intralobular.
Lo que está acá de amarillo, la grasa, también es un mesénquima, pero ese es un mesénquima extralobulillar. Este era intralobulillar, el otro es extralobulillar. Por acá también tienes grasa. Este mesénquima tiene grasa, tiene vasos. Entonces, el tejido que puede haber en la mama es o epitelial glandular mamario, o mesénquima intralobulillar, o mesénquima extralobulillar. ¿Está bien? ¿Cuáles vamos a hablar? Pues primero del mesénquima intralobulillar. Ahí está clarito. Lo que estoy pintando de verde es el mesénquima intralobulillar. Eso. Entonces, ese mesénquima intralobulillar, ¿por qué es importante, profe? Porque tiene receptores de estrógeno, tiene receptores de progesterona. En cambio, este tejido extralobulillar no tiene los receptores. No. Entonces, al tener receptores, ese mesénquima intralobulillar, cuando haya exceso de hormonas, estos van a crecer. Cuando haya genes asociados a tumores, estos van a crecer. Entonces, por eso es importante, ¿ya? En este tejido tenemos dos cosas. O tenemos los adenomas. Los adenomas simplemente son tejido, crecimiento del epitelio. O sea, no sería del estroma, sería de esto, de este acino. Si ese acino crece se llama adenoma. Pero si tengo un adenoma más tejido fibroso del estroma intralobulillar, o sea, no solamente crece lo de rojito, sino también crece por inducción hormonal lo de acá, lo verdecito, el estroma. Entonces, si tengo los dos, eso es un crecimiento mixto. Mixto, ¿ya? ¿Y cómo se llama, profe, ese tumor de crecimiento mixto? Se llama fibroadenoma. Lógico, pues, ¿no? Fibroadenoma. Fibro porque crece lo verde, adenoma porque crece lo rojo, ¿ya? Entonces, fibro porque crece el componente verde, este de acá, el estroma intralobulillar, y rojo porque crece el adenoma, que es el componente acinar. Fibroadenoma. ¿Está bien? Este fibroadenoma, pregunta de examen, es el tumor más frecuente benigno. El tumor benigno más frecuente de mama es el fibroadenoma. ¿Correcto? Supone el 75% más o menos de todos los tumores neoplásicos. Neoplásicos, ¿eh? Benignos. Estoy hablando de neoplasias. ¿Ya? Bien. Este es un tumor que suele aparecer en mujeres entre 15 y 35 años, siendo la mayoría alrededor de los 30 años, ¿ya? Pero según UpToDate puede durar hasta los 35, ¿ya? El tiempo. Muy bien. Estos tumores tienen muy baja probabilidad de volverse cáncer, muy baja, pero existen algunas variantes que sí, pero estos tienen muy baja probabilidad. Por lo tanto, como tienen muy baja probabilidad, si son menores a 3 centímetros de tamaño o si la mujer es menor de 30 años, no deberían hacerse nada más que observarse. Pero si fuera mayor de 3 centímetros o mujeres mayor de 30 años con otros factores de riesgo para cáncer, sí es justificado la intervención quirúrgica. ¿Correcto? Entonces, cuando no cumple estos criterios, el procedimiento es la cirugía, que simplemente es una tumorectomía o quistectomía, porque se presentan como quistes sólidos, ¿ya? Tumorectomía es el término correcto de la lesión, si es que pasa esos tamaños. Lo otro que deben recordar es que la mejor forma de diagnosticar, correcto, es por ecografía, eco de mama. Y solo en los casos que les dije que era peligroso, más de 3 centímetros o más de 30, sería justificada una biopsia. Si no, no lo es. ¿Ya? Basta con la ecografía, la edad para diagnosticar un fibroadenoma. ¿Está bien? Ya está. Como pueden ver en la imagen, creo que está claro, ¿no? ¿Qué son estas bolas que están acá adentro? Los acinos. Es el componente adenomatoso. ¿Y qué es esto de azul que está alrededor?
es el componente fibroso. Este es un fibroadenoma. ¿Ya? Bien. Siguiente. ¿Qué puede crecer, Doc, en el ducto? En estos ductos, por el epitelio, pueden aparecer papilomas. Papilomas. ¿Correcto? Entonces, cuando estos papilomas crecen en los ductos principales, en estos galactóforos principales, entonces esto que estoy pintando o marcando de negro es el conducto galactóforo. Ese es el conducto galactóforo. ¿Ya? Y dentro le ha crecido tremendo papiloma. Esto que están viendo acá es un papiloma. Entonces, como el papiloma está dentro del ducto, la patología se llama papiloma intraductal. Papiloma intraductal. Entonces, el papiloma intraductal es una tumoración simple, pedunculada, de epitelio dentro de los ductos. Pero solo cuando es del ducto central o principal hace clínica. Solo ahí. ¿Por qué? Porque acá crece de gran tamaño. Los papilomas que están en otros lugares más pequeños no alcanzan tanto tamaño. Estos sí. Entonces, como alcanzan tanto tamaño, ¿qué van a generar? Van a generar dolor. Dolor tipo hincada. ¿Por qué? Porque se infartan. Cuando crecen más de lo que reciben su aporte vascular, se infartan y hacen un dolor tipo hincada. Y luego aparece una telorragia uniporo. Se empieza a gotear sangre de un solo porito, que es donde estaba ese papiloma que se infartó. Y en algunos casos, que no es frecuente, va a haber una masita palpable. En algunos casos. Lo usual es que no haya masa. Dolor con telorragia sin masa palpable. Tiene que ser muy grande el papiloma para que se palpe. Lo usual es que no haya masa. ¿Ya? El tratamiento básicamente es observación cuando son pequeños y quirúrgico cuando son grandes o cuando hay factores de riesgo de cáncer de mama asociados. ¿Ya? Bien. Y finalmente vamos a conversar de los tumores más raros neoplásicos, que son los tumores filodes. ¿Correcto? Tumor filodes o cistosarcoma filodes. ¿Ya? Entonces vamos a hacer con moradito los tumores filodes, que también se conocen como cistosarcoma filodes. El cistosarcoma filodes es un tumor también mixto. Es un tumor mixto. Tiene componente fibroso y adenomatoso. Es un tumor raro. No es frecuente que aparezca. Es un tumor que aparece alrededor de los 50 años, o sea, en la etapa reproductiva final, entre los 40, 50 años, hacia el final aparece. ¿Ya? Este tumor es de consistencia dura, es duro, es de crecimiento rápido, y suelen ser grandes más de 5 centímetros, Usualmente son benignos, pero tienen una variante borderline, Por lo tanto, UpToDate recomienda que todos deben proceder a cirugía. Todos deben ir a cirugía. Inclusive, si es que el tumor es muy grande, puede necesitar radioterapia de lecho quirúrgico. Y para los casos borderline, tiene que haber biopsia de ganglio centinela. ¿Ya? Entonces, son tumores mixtos, raros, de la edad reproductiva final, suelen ser de consistencia dura, de crecimiento muy rápido, de tamaño muy grande, que tienen una variante borderline, lo cual obliga a operarlos siempre, e inclusive con radioterapia. Y si es que hay atipia en su tejido, tiene que hacerse biopsia de ganglio centinela. ¿Ya? Esos son los cistosarcomas filodes. Pero la gran mayoría de los filodes son benignos. Por eso es que los estudiamos en patología benigna. Por eso. ¿Ya? Muy bien.
¿Algo más que me falte? Sí, profe. Le está faltando todos los tumores benignos de mesénquima extralobulillar. Pero estos tumores son iguales a los de cualquier otro mesénquima, o sea, lipomas, amartromas, angiomas, tumores ¿de dónde? De mesénquima. Así que ahí no hay mucho que hablar. Son tumores como cualquier otro tejido conectivo. ¿Listo?